A esta hora, mientras muchas familias disfrutan de la ilusión, el misterio y la magia que siempre generó la llegada de los Reyes Magos para los niños del mundo, otros padres se están aprestando para ir a tribunales. Para ellos anoche faltaron los zapatitos en hilera, la recolección del pasto y el agua para los camellos. Hay zapatos y escarpines que nunca estarán. Y ese dolor, lamentablemente, los va a acompañar mientras vivan. Una de esas madres me dijo aquí en la radio el viernes, estuvimos en el lugar equivocado. Y ese lugar era nada más ni nada menos que el hospital materno neonatal, a donde van a nacer los hijos de miles de familias cordobesas humildes y trabajadoras desde hace años. Allí, de modo inexplicable, el horror se hizo presente a través, en principio, de una personalidad criminal macabra y siniestra que mató a 5 recién nacidos e intentó hacer lo propio con otros 8. El sitio, que fue escenario de tantos sueños y de tantas alegrías por traer un hijo al mundo, se transformó en un infierno desde el 18 de marzo hasta el 6 de junio del 2022. Para el fiscal Raúl Garzón, que tuvo la compleja tarea de desentrañar estos crímenes, la enfermera Brenda Agüero es la responsable de los mismos. En el expediente hay fuertes elementos comprometedores hacia esta mujer de 28 años que las pericias describen como fría, distante, sin relaciones afectivas fuertes, que trabajaba en el neonatal desde un año antes desde que se produjeran estos crímenes y que también supo desdoblar su actividad en una clínica privada. ¿Qué elementos la comprometen? Es la pregunta. Estuvo presente en todas las muertes. Hubo madres de los bebés que la vieron con sus hijos en brazos cuando estaban sanos. Brenda Agüero supo decirle a una médica, este bebé está mal, cuando estaba en perfecto estado, y a los 15 minutos esa criatura se descompuso. En su lugar de trabajo se le secuestraron muestras de potasio y lapiceras de insulina, y esas fueron las causas por las que murieron envenenados los bebés y otros salvaron su vida milagrosamente. Pero hay otro dato subrayado en la investigación. Ella era la enfermera de obstetricia, no de neonatología, por lo que su labor era focalizarse en las madres, no era la enfermera de neo, por lo que no debería haber tocado a los recién nacidos. Para Garzón, las pruebas son contundentes y concluyentes. Sin embargo, este juicio es inédito a nivel mundial porque, a diferencia de casos ocurridos en el Reino Unido, en los Estados Unidos y en México, aquí llegan imputados 10 funcionarios públicos, entre ellos un ex ministro de Salud. La instrucción del caso demuestra, con fuertes indicios, que seguramente no se podría haber evitado la primera muerte. Pero si las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud hubiesen actuado de manera diligente, sin tratar de tapar el tema, podrían haber evitado que murieran el resto de los niños. Recordemos que murieron 5 y otros 8 estuvieron graves, es decir, podrían haber muerto 13. Aquí hay que detenerse en algo que es fundamental. La primera muerte tuvo lugar el 18 de marzo y las 2 últimas el 6 de junio. Por favor, a los oyentes les pido que memoricen bien estas 2 fechas. Primer crimen 18 de marzo, últimos 2 crímenes el 6 de junio. El 6 de mayo ya se comentaba en el hospital y en el ministerio que había bebés con pinchazos inexplicables y ya habían ocurrido 2 muertes y 5 bebés habían terminado en grave estado. Reitero, pese a haber nacido bien, pese a haber nacido sano. El 16 de mayo, con conocimiento del ministerio, el subdirector del materno neonatal Escudero Salama concerta una reunión con el especialista forense Moisés Dip en el despacho del fiscal Guillermo González, día 16 de mayo. Sin embargo, la justicia no interviene frente a esos hechos y se siguen sucediendo las muertes. ¿Por qué no actuó de oficio el fiscal Guillermo González? Es la pregunta. El funcionario judicial
supo decir que él fue simplemente un mediador de buenos oficios y que nunca le reportaron las muertes. Atentos a esto. Es decir, que la justicia allí perdió un tiempo valioso que podía haber evitado más decesos. Precisamente el 24 de mayo murió otro bebé y a los funcionarios que silenciaron el tema, la bola de nieve se les vino encima. Querían evitar el estrépito político, está claro. Por eso, me pregunto, ¿por eso acaso la reunión en el despacho de un fiscal, pero sin que interviniera la justicia? El 6 de junio se producen 2 nuevos crímenes y 4 bebés terminan agredidos con pinchazos. Ese día terminó de estallar todo. Allí una médica y un policía de guardia habían presentado una denuncia sin mayores datos por la muerte de un bebé para que se investigue. Pero en realidad un ingeniero, pareja de una de las médicas, llevó un raconto pormenorizado de lo que estaba pasando en el neonatal a la justicia. El Ministerio de Salud hasta allí, bien, gracias, ausente de la escena. El 7 de junio, la directora del neonatal, Liliana Cis, se reunió con el ministro Diego Cardoso. El día 10 de junio, 3 días después de esa reunión, deciden licenciar a Brenda Agüero y a otras personas. Por esas horas, el horror y el escándalo ya tenían dimensión nacional. ¿El gobernador Schiaretti había sido avisado de la situación? Reitero esta pregunta. ¿El gobernador Schiaretti había sido avisado de la situación? ¿Se lo ocultaron acaso? ¿O desde allí partió la orden para intentar tapar el escándalo? Será interesante escuchar la declaración de Diego Cardoso. Se supone que los fiscales y los querellantes deberán hacerle esta pregunta. Realmente es de cajón. Pero además, cuando el fiscal Raúl Garzón, que tiene un sabor amargo, dicho sea de paso, porque no le permitieron ser colaborador de los fiscales de Cámara, que no conocen demasiado el expediente, se enteró de la reunión informal entre los funcionarios de salud y el especialista forense en el despacho del fiscal González, pidió que los investiguen a todos, incluido a su colega. Su pedido finalmente fue desestimado y archivado por el fiscal Iván Rodríguez. Ahora bien, Escudero Salama, asistente a esa reunión, subdirector del neonatal en ese entonces, se expone hoy a una pena efectiva de 4 años de prisión. Hasta aquí, el ex funcionario no ha dicho que hablaron de muertes de bebés, sino de extraños pinchazos. Pregunto, ¿qué pasaría ahora si para salvar su pellejo y el de todos los funcionarios y no terminar en Bower, Escudero Salama dijera que ese día, 16 de mayo, le avisaron a la justicia de las muertes? La pata judicial entonces de este escándalo quedaría al descubierto y volvería la pregunta, ¿por qué no actuó la justicia desde esa fecha? Este juicio horrendo abre ventanas que indican que si los camaristas y los fiscales son transparentes, será muy difícil que puedan salvar a todos. Los familiares de esas inocentes criaturas merecen saber la verdad.